hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia del credo, de su relevancia, incluso para nuestros días, a manera de repaso, con esa guía de preguntas que le he entregado. Hemos hablado de que el credo de los apóstoles es un resumen de la fe histórica, de la fe de la iglesia. Quisiera leer el credo una vez más, completo, y luego entrar a esas preguntas de repaso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Vamos a estar orando al Señor. Te damos gracias, oh Dios, por esta bendición y este privilegio de estar juntos una vez más, reunidos en tu nombre, para animarnos en cuanto a nuestra común fe, la fe de Jesucristo. Oh Dios, que podamos reflexionar en nuestros corazones y atesorar en nuestros corazones todas las enseñanzas que recibimos en este lugar, no solamente lo que se enseña en el púlpito como ministración, como predicación, como enseñanza, sino aún lo que cantamos, oh Señor, que está lleno de la doctrina cristiana, de las cosas que nosotros creemos y profesamos. Te ruego, Señor, que nuestra iglesia pueda mantenerse fiel a estas verdades, que no nos desviemos, oh Señor, y que atesoremos en nuestros corazones la verdad, y que seamos, oh Dios, precursores de esa verdad en el mundo, delante de otros, incluso creyentes, tal vez desinformados, y otros, oh Señor, que están lejos del pacto. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta dice: ¿en qué sentido el credo de los apóstoles es fundamental? Y nosotros hablamos acerca de por qué razón el credo era fundamental. Bueno, permítame responder esta pregunta más puntualmente de esta manera. El credo de los apóstoles es fundamental en el sentido de que las enseñanzas que encontramos en el credo son fundamentales para el resto de la teología cristiana. Y nosotros hablamos del credo como un estándar. Cuando hablamos de un estándar, estamos hablando de un patrón, un modelo, un punto de referencia. El credo funciona entonces como un estándar a través del cual otras doctrinas pueden ser juzgadas, y también nos provee una base lógica en la cual otras doctrinas son elaboradas. ¿Se acuerdan que hablamos de que partiendo de la doctrina de Dios, tal como el credo la expresa, nosotros podemos seguir elaborando esa doctrina, ampliándolo mucho más? Porque, por ejemplo, el credo inicia diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pero ¿qué más acerca de Dios? Y a partir de esa base doctrinal de un Dios Padre que es todopoderoso, que es creador del cielo y la tierra, nosotros podemos desarrollar otras doctrinas en relación con la persona de Dios. Entonces, la fundamentalidad del credo tiene que ver con dos cosas. El credo como estándar. ¿Estándar para qué? Para poder comparar otras doctrinas, otras creencias. Y el credo como base lógica para poder desarrollar otras doctrinas, elaborar otras doctrinas. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿qué significa que el credo provee un estándar a través del cual otras doctrinas pueden ser juzgadas? Que vendría a ser el primer aspecto de fundamento del credo. ¿Qué significa eso? Bueno, principalmente significa esto: que el credo funciona como estándar doctrinal debido a que presenta muchas de las grandes doctrinas, las grandes enseñanzas del cristianismo. Doctrinas que han sido enseñadas claramente por las escrituras, y doctrinas que deben ser reconocidas y al mismo tiempo aceptadas por todos los cristianos en todo el mundo. De modo
que cada otra doctrina que nosotros vayamos a aceptar debe ser compatible con las enseñanzas del credo. Nosotros, por ejemplo, no podemos aceptar la existencia de más de un Dios, que es el politeísmo, porque el credo nos enseña que Dios es uno. ¿Basado en qué? En que la Biblia nos dice, por ejemplo en Deuteronomio 6:4, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al mismo tiempo, nosotros no podemos aceptar de que, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, porque el credo nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios y al mismo tiempo nos enseña que Jesucristo es divino. Ahora estábamos cantando, oh ven Emmanuel. ¿Y el nombre Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. ¿Y quién fue el que vino a morar con nosotros? Jesucristo. ¿Y cómo se llama? Emmanuel. Y ese nombre significa Dios con nosotros. No podemos entonces aceptar ninguna doctrina que contradiga esas enseñanzas básicas de la fe cristiana. Cada nueva doctrina que nosotros vayamos a escuchar, debemos evaluar, o podemos evaluarla a la luz del credo. ¿Qué es lo que me están diciendo? Generalmente vivimos en un mundo, en un tiempo, donde muchas personas hablan de nuevas revelaciones. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿esas revelaciones son compatibles con lo que la Biblia enseña, con el cristianismo histórico? ¿O esas revelaciones contradicen la fe? Y posiblemente nos vamos a dar cuenta que muchos de esos que hablan de nuevas revelaciones están contradiciendo la fe con sus nuevas revelaciones. Luego viene la otra pregunta. ¿Cuáles son esas enseñanzas esenciales que el credo enuncia? Y vamos a englobar las enseñanzas esenciales del credo en tres grupos. Las enseñanzas esenciales del credo son, primero, la doctrina de Dios. Y esto, de manera general, vamos a decir, la doctrina de Dios en relación con tres cosas. Su unicidad. ¿Qué quiere decir unicidad? Que no hay otro como Él. Luego, en segundo lugar, la doctrina de Dios en relación con su singularidad. ¿Qué quiere decir singularidad? Que no hay otro además de Él. Y también la doctrina de Dios en relación con su Trinidad. ¿Qué quiere decir la Trinidad? Que Dios es uno solo en tres personas. Y entonces, la primera enseñanza esencial que enuncia el credo es la doctrina de Dios en relación con esas tres. Unicidad, singularidad y Trinidad. Unicidad quiere decir que Él es único, que no existe otro como Él. Singularidad significa que Él es uno, que no hay dos o tres o cuatro o cinco dioses. Y Trinidad quiere decir que es uno en esencia y tres personas que encontramos en la revelación claramente manifiesto. Las tres personas de Dios, Padre y Espíritu Santo. En segundo lugar, la segunda enseñanza esencial del credo tiene que ver con la iglesia. Esa es la segunda enseñanza esencial del credo, la iglesia. Y en relación con dos cosas con la iglesia. En primer lugar, su santidad. La santidad de la iglesia. El Señor Dios compró, por medio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, un pueblo para sí mismo y lo santificó. Santificar significa poner aparte para un uso especial, para un uso santo, diferenciarlo del resto. Y luego también la doctrina de la iglesia no solamente con su santidad, sino con su universalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los alcances en relación con la iglesia de Jesucristo van a todas las épocas de la historia y todo el mundo. Yo les decía, hay una iglesia en la tierra, somos nosotros parte de esa iglesia, la iglesia visible de Jesucristo en esta localidad. Pero también está la iglesia de Jesucristo manifiesta en muchas partes, más allá de esta localidad, aquí mismo y más allá, donde personas se han reunido también para, igual que nosotros, edificar, ser edificados en su santísima fe, para crecer en gracia y conocimiento, para adorar y servir a Dios, etc. Y nosotros reconocemos la existencia de esa iglesia en muchas partes. Incluso puede ser que nuestra misma comunidad, si están firmes en las verdades del credo. Pero luego yo les dije también, hay una iglesia en el cielo, reunida en el cielo. Y por ejemplo, el libro de Hebreos nos habla de una nube de testigos.
¿Quién es esa nube de testigos? Hebreos capítulo 11 es un capítulo que nosotros conocemos como el capítulo que habla sobre los héroes de la fe. Y ahí se menciona a Abel, se menciona a Enoch, se menciona a Noé, se menciona a Abraham, se menciona a Moisés, se menciona a un montón de mártires, personas que sufrieron por causa del Señor, cuyos nombres no se mencionan, pero dice que el mundo no era digno de ellos. Y después dice el autor de Hebreos que frente a esta nube de testigos, y esa es la iglesia que está en el cielo. Un día, la iglesia que está en el cielo, juntamente con la iglesia que está en la tierra, se van a reunir en uno solo. Y yo les hablaba, por ejemplo, de la visión de Juan, la visión que él tuvo de las últimas cosas, y él dice que él vio una multitud que no se podía contar, de todos los tribus, pueblos, naciones y lenguas, que estaban celebrando su salvación. Estaban diciendo: la salvación le pertenece al Señor y al Cordero. Son todos los redimidos, la iglesia entera reunida en el cielo, celebrando a su Salvador. Y cuando hablamos entonces de la iglesia universal, estamos viendo cuáles son sus alcances, los alcances de esta iglesia. Entonces, la segunda doctrina es la doctrina de la iglesia. La tercera doctrina, que es otra enseñanza esencial del credo, ya vimos, doctrina de Dios, doctrina de la iglesia. En tercer lugar, la doctrina de la salvación. El credo nos habla de la salvación. En estos términos, nos habla del perdón de los pecados. Nos habla de la resurrección del cuerpo, no solamente del cuerpo de los creyentes. Ahora que nosotros cantamos ese canto final de donde llamamos al Señor a su regreso, a su retorno triunfal y glorioso a la tierra, ahí cantamos de los santos que resucitan cuando Jesucristo regresa. Pero nosotros entendemos que no solamente los santos van a resucitar, sino también los impíos van a resucitar. Los santos van a resucitar para encontrarse con su Señor, es lo que Pablo dice allí en Tesalonicenses, que ellos van a resucitar para encontrarse con su Señor. Incluso dice que ellos van a levantarse primero que los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Entonces resucitan los santos y luego los que están vivos en el momento de esa resurrección, en el momento de esa venida, dice que ellos van a ser transformados. La palabra es transfigurados, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, por ejemplo, en el monte, aquella vez donde todo el brillo de su gloria fue visto por algunos de sus apóstoles. Pero también los malos van a resucitar. Y cuando el credo dice que cree en la resurrección, está hablando de que los malos van a resucitar también, pero ellos no resucitan para vivir, ellos resucitan para ser juzgados y morir. Y tenemos esas visiones. Muerte no significa en la Biblia, por ejemplo, la aniquilación, aunque muchos enseñan la aniquilación, sino la pérdida del bienestar. Porque vemos en Apocalipsis, por ejemplo, que al final del tiempo, cuando el Señor celebra lo que nosotros conocemos como el gran juicio del trono blanco, los muertos grandes y pequeños, que son juzgados frente a ese tribunal, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, dice que ellos son lanzados a un lugar de tormento, que se llama lago de fuego. Entonces, otra vez, cuando hablamos en términos de la salvación, hablamos de perdón de pecados, resurrección del cuerpo y vida eterna. Vida eterna. Esos son los tres aspectos de la salvación. Y como les decía, más adelante, en el futuro cercano, vamos a considerar más detenidamente estas doctrinas esenciales, estas tres: la doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia y la doctrina de la salvación, tal como las expresa el credo. Luego viene esta otra pregunta que dice: ¿de qué manera empleamos las enseñanzas del credo? Y ya nosotros las hemos estado empleando ya. Si usted se da cuenta, desde que empezamos a estudiar el credo, ya estamos empleando sus enseñanzas. Y yo espero que usted esté con su mente informada, y cuando usted está leyendo la Biblia y cuando usted está escuchando alguna enseñanza, usted inmediatamente puede identificar: ahí se está hablando del credo, o allí se está negando lo que el credo dice, por ejemplo. Pero la manera en la que nosotros empleamos el credo es como una tela doblada. Así lo empleamos. Una tela doblada o un resumen de la fe. Esta tela doblada y este resumen de la fe nos ayuda a mantenernos fieles a las Escrituras. ¿Contra quiénes?
contra falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Cuando nosotros estamos firmes en las verdades que el credo proclama, nosotros vamos a poder mantenernos fieles frente al falso maestro que niega esas doctrinas, frente a la falta de enseñanza que contradice esas doctrinas. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 14, el apóstol Pablo dice así, y voy a leer cómo traduce la nueva versión o la nueva traducción viviente. Dice, entonces ya no seremos niños inmaduros, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Engañadores profesionales que vienen hablando en nombre de Dios y son tan convincentes, pero cuando nosotros estamos firmes en las doctrinas esenciales de la fe y esos engañadores vienen y se acercan y nos dicen, por ejemplo, no, pero es que Jesucristo no es Dios, inmediatamente una luz roja se enciende, porque nosotros sabemos que creemos en Jesucristo y creemos que Él descendió del cielo, creemos que Él es Dios en la carne, tal como lo expresa el credo. No, que el Espíritu Santo no es una persona. Inmediatamente nosotros vuelve a encenderse una luz roja. Yo espero que con toda la enseñanza que a lo largo del tiempo hemos venido recibiendo, usted sea capaz de distinguir ya el error de la verdad. Y cuando usted está escuchando a alguien decir algo, cuando usted está escuchando alguna enseñanza, o cuando usted lee algo, de repente usted dice, hay un error ahí. Eso no es así. O alguien está dando una opinión con respecto a algún asunto, inmediatamente nosotros discernimos que es verdad y que es error. Entonces el credo es eso precisamente, la tela doblada que resume nuestra fe para que podamos mantenernos fieles a la Escritura. Luego la siguiente pregunta dice, entonces, al emplear el credo como estándar, porque estamos hablando como un estándar para avalar otras doctrinas, estamos sugiriendo que el credo está al mismo nivel que las Escrituras. ¿Creemos eso? Estamos diciendo que el credo y las Escrituras van a la par el uno al otro, están taco a taco. ¿Eso es lo que estamos diciendo? No, no es lo que estamos diciendo. La Biblia es la palabra de Dios. El credo es la palabra de la iglesia. Como decía un hermano con el que recibí una clase en relación con los credos de la iglesia. Él decía, la Biblia es la voz de Dios y los credos son la voz de la iglesia. Cómo la iglesia ha interpretado la voz de Dios. Entonces nosotros no decimos que el credo está al lado de la Biblia, porque la Biblia es absolutamente indiscutible. ¿Qué pasaría si el credo contradijera las Escrituras? ¿Debiéramos nosotros aceptarlo? No. Inmediatamente deberíamos rechazarlo. Pero ¿qué ha demostrado el credo al paso del tiempo, al paso de los siglos? El credo ha demostrado que Él se mantiene fiel a las verdades de la Escritura. Ha demostrado ser una representación fiel de las doctrinas de la Biblia. Y por esa razón, nosotros podemos sentirnos confiados de usar el credo como un estándar, como esa telita doblada, como ese resumen que tenemos, para poder proteger la verdad, para poder transmitir la verdad. Pienso en la tarea que tenemos los padres, por ejemplo, con los hijos. Y nosotros podemos traer esa telita doblada y decirle, hijo, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Creemos en Jesucristo, que es Hijo del Padre. Creemos que Él descendió del cielo. Creemos que Él sufrió. Creemos que Él murió. Creemos que Él fue sepultado y resucitó. Creemos que Él ascendió al cielo. Creemos que Él va a regresar otra vez. Y estamos sembrando esas semillas de fe en sus corazones. Pensando los padres que tenemos esa tarea de enseñar a nuestros hijos estas cosas. Pero pensemos en otras personas que necesitan escuchar estas mismas cosas. Y nosotros podemos compartir nuestra fe en esos términos, en lugar de correr desde Génesis hasta Apocalipsis, tratando de sacar unas verdades que están ahí en toda la Biblia, por supuesto. Podemos resumir la fe y decir, creemos en Dios. ¿Crees en Dios? ¿De qué manera crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? ¿Crees que Él es todopoderoso? ¿Crees que Él es creador? Y es la forma en que nosotros podríamos compartir nuestra fe con otros y aún evaluar la fe de otros. Pero no creemos que el credo sustituye a la Biblia o está a la par de la Biblia. Luego, la siguiente pregunta dice, la número 2 ahora, porque esas eran preguntas dentro de la número 1. La número 2 dice, ¿qué creencia de los gnósticos fue corregida en el credo de los apóstoles? Recuerde que cuando el credo
es afirmado una corriente muy fuerte contra la sana doctrina, contra la verdadera fe, contra la verdadera religión, es la corriente gnóstica, es el gnosticismo. Aún hoy hay gnosticismo, incluso el gnosticismo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que el credo corrige en relación con los gnósticos? Y fundamentalmente tiene que ver con esto. Una de las enseñanzas gnósticas es que ellos creían y enseñaban que lo material, y específicamente el cuerpo, era malo, mientras que el alma o el espíritu era bueno e invulnerable. Entonces los gnósticos enseñaban que nuestras almas buenas estaban encerradas en esta prisión que nosotros llamamos cuerpo, y que la meta suprema, la meta final de toda persona, entonces, hablando en términos de salvación, era liberarse de esta prisión, de este cuerpo malo, para que el alma pudiera volar entonces, y al fin ser libre de la maldad de este cuerpo. Pero cuando nosotros nos fijamos en lo que el credo dice acerca de qué es lo que Dios redime y qué es lo que el Señor Jesucristo redime, el credo nos enseña que lo que el Señor redime o rescata o compra no solamente es nuestra alma. ¿Acaso no cantamos de que vamos a resucitar de los muertos? Si llegáramos a morir, si nuestros cuerpos llegaran a volver al polvo, ¿acaso no esperamos que el Señor recoja el polvo otra vez y reconstruya nuestro cuerpo y nos dé un cuerpo de resurrección como Jesucristo tuvo un cuerpo de resurrección? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, Él le dijo, por ejemplo, a Tomás, que tenía dudas en relación con si realmente el Señor había venido o no? Y Tomás empezó a decir, si yo no meto mi dedo en las heridas de sus manos, si yo no toco la herida que Él tenía en su costado, yo no creo que sea el Señor. Porque el Señor había aparecido entre sus apóstoles, pero Tomás estaba ausente. Y luego el Señor vuelve a aparecer. Y ahora sí, ahí está Tomás. ¿Y qué le dice el Señor? Acércate, toca las heridas de mis manos, mete tu mano en mi costado, siente, soy yo. En otra ocasión, el Señor está en una playa y los discípulos habían ido a pescar. Era tiempo de incertidumbre para ellos. El Señor ya había resucitado, pero ellos todavía estaban con incertidumbre, y Pedro les había dicho, vámonos a pescar, regresemos al antiguo oficio que teníamos. Y se fueron a pescar. Y luego, cuando están regresando, hay un hombre en la playa cocinando un pescado. Es el Señor asando un pescado, y comió con ellos. En otra ocasión les dijo, ¿hay algo de comer aquí? Y le presentaron un medio pescado también. Era la dieta de ellos que vivían en torno al mar de Galilea, y comió también. Y Juan insiste, por ejemplo, en su primera carta, que el Señor Jesucristo fue visto, fue oído, fue contemplado, que es una observación más detenida, y al mismo tiempo fue palpado con nuestras manos. Él tenía un cuerpo de resurrección. Él no era un espíritu, él no era un fantasma, él no era solo un alma, él tenía un cuerpo. Y el credo de los apóstoles dice, creo en la resurrección, en la redención del cuerpo. Creemos que Jesucristo no solamente nos va a salvar, rescatar nuestras almas, sino que nuestro cuerpo va a ser purificado en su segunda venida. Y entonces el gnosticismo estaba siendo contrarrestado. Luego tenemos la tercera pregunta. ¿En qué sentido las doctrinas del credo de los apóstoles guían en forma lógica hacia otras doctrinas válidas? Que es la segunda cosa que tiene que ver con la fundamentalidad del credo. Bueno, el credo es un resumen de enseñanzas esenciales de la fe. Y cada enseñanza, como hemos visto, es como una tela que nosotros podemos empezar a desplegar poco a poco. Y un ejemplo de esto sería, el credo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Partiendo de esta enseñanza, nosotros podemos argumentar correctamente que ese Dios Padre Todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra, tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Hablamos en otro momento
cuando hablamos de los atributos de Dios, de la autoridad de Dios, como autor de la creación y dueño de la creación. Él tiene autoridad sobre su creación. El Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. El credo no dice que Él es el dueño, pero cuando nosotros abrimos la tela, vemos que Él es el dueño. Y seguimos abriendo la tela y podríamos decir que la creación original era buena también. Que cuando Dios creó el mundo era bueno. Y leemos en Génesis capítulo 1, por ejemplo, estas declaraciones una y otra vez. Y vio Dios que era bueno. Cada vez que hacía algo y terminaba algo, en cada día de la creación, tenemos esa declaración. Vio Dios que era bueno. Y al final, la declaración final, vio Dios todo lo que había hecho el último día. Y aquí dice, era bueno y bueno en gran manera. Supremamente bueno. El credo no dice que la creación de Dios era buena, pero nosotros podemos llegar a esa conclusión cuando vamos desdoblando la tela. Podría añadir más todavía diciendo que viendo la creación, nosotros podemos aprender cosas acerca de Dios. Eso no lo dice el credo. Pero cuando estamos desdoblando la tela, nosotros podemos aprender acerca de lo que hemos llamado revelación general de Dios. Y vamos al Salmo 19, por ejemplo, y encontramos al salmista diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos las obras de Dios y conocemos algo acerca de Dios. No podemos tener un conocimiento salvífico o salvador de la creación, pero sí podemos tener un conocimiento de la existencia, la grandeza, la gloria, el poder, la majestad de Dios cuando nosotros vemos la creación de Dios. El credo no dice nada de eso, pero nosotros empezamos a desdoblar la tela. Y entonces tenemos esta base lógica. Dios como Padre, Creador, Todopoderoso del cielo y la tierra. Y estamos desenvolviendo todas estas verdades. Estamos profundizando en nuestra fe. Y entonces ahí vemos la fundamentalidad del credo. Luego, la número 4. Dice, ¿qué quiere decir? Que el credo de los apóstoles es universal. Y básicamente quiere decir que las declaraciones doctrinales del credo siempre han sido afirmadas o proclamadas por la mayoría de cristianos en todas partes. ¿Dónde está la base de las enseñanzas del credo? En las Escrituras. El credo está basado en las Escrituras. Y luego los artículos de fe del credo han sido afirmados por la mayoría de cristianos a través de la historia de la iglesia. Si nosotros hacemos un estudio de la historia de la iglesia, vamos a ver que las verdades del credo son atemporales, porque en cada época que la iglesia de Jesucristo estuvo presente, desde el momento en que Él la fundó hasta nuestros días, las verdades del credo estaban presentes allí. En los sermones de cada ministro de Jesucristo, de cada predicador, de cada pastor, de cada obispo que predicó el nombre de Jesucristo a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros encontramos estas verdades siendo afirmadas una y otra vez. Y hasta el día de hoy, observe cómo 21 siglos después, desde que Jesucristo funda la iglesia, sabemos que el credo se estabilizó por allá del año 700, pero las verdades no son de ese tiempo, son anteriores. Son las verdades originales, esenciales de la fe. En cada época, ahora nosotros seguimos afirmando las mismas cosas. ¿Se acuerdan que hablé de nombres como Orígenes, Hipólito, Agustín, que hay gente que vivió hace tanto tiempo? Y ellos afirmaban estas cosas, padres de la iglesia. Y nosotros seguimos afirmando las mismas cosas, diciendo las mismas cosas. Luego, les pido hacer un análisis para que veamos así el segundo párrafo del credo que nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. E identificar las afirmaciones que nos hablan de Jesucristo en la Escritura. Y he preparado solo un pequeño análisis porque podemos dar muchas citas, pero yo quise tener algunas citas en relación con las declaraciones y fundamentarlas, o sea, encontrar su fundamento en la palabra de Dios. Y por ejemplo, la primera declaración en el credo de los apóstoles acerca de Jesucristo es:
Creo en Jesucristo, su único Hijo. Y en Juan capítulo 3, en el versículo 16, nosotros encontramos esta declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Observe cómo está esta declaración: creer en Jesucristo, el unigénito, el único Hijo de Dios. Le encontramos aquí solo en este pasaje. Hay muchas más referencias, por supuesto. Podríamos decir, el día en que Jesucristo se bautizó, allá en Mateo capítulo 3, escuchamos la voz del Padre hablando desde el cielo, diciendo, señalando a la persona del Señor Jesucristo, es, ¿quién? Mi Hijo amado, en Él estoy complacido. Y entonces encontramos correspondencia en relación con que Jesucristo es el Hijo de Dios. Encontramos otras citas, por ejemplo, el Señor Jesucristo frente al sumo sacerdote en la reunión que organizaron en Sanedrín para juzgarle. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Le preguntó. Y la respuesta de Jesús fue, tú lo has dicho. El Hijo de Dios. Y vemos esa correspondencia entonces con lo que el credo dice. Luego dice el credo, la siguiente frase, dice Señor nuestro. Y vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Jesucristo, Señor nuestro. Versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Qué confiesa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Rey. Jesucristo es el Señor. Sigue diciendo el credo que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, para buscar el sustento o el fundamento de esta declaración. Lucas 1, versículos 26 al 38, dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Apunte ahí, dice que era una virgen. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y sigue. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, y observa el credo, dice concebido del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, o nació de la Virgen. Y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen. Ahí está la correspondencia bíblica de esta declaración. Luego dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Yo podría tener versos para cada declaración, pero tomé toda esa gran declaración para dar un par de versos. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahí vemos su pasión, vemos su muerte, vemos su resurrección. Otro texto más, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Dice Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí vemos entonces su pasión, su muerte, su sepultura, su resurrección. El credo sigue diciendo: subió a los cielos. Hablando de Jesucristo, vamos a Hechos capítulo 1. El Señor Jesucristo subió al cielo, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El credo dice: subió al cielo, y vemos la correspondencia allí en la escritura. Luego dice: y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Otra vez el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 33 al 35, dice así: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor Jesucristo está ahora mismo en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre, a la derecha de la majestad, esperando que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y luego dice el credo, la última frase en relación con Jesucristo: y desde allí, desde su posición celestial, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Vaya otra vez al capítulo 17 ahora de Hechos, versículos 30 y 31, donde habla de nuestro Señor Jesucristo como juez supremo. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó también diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para juzgar a los hombres impíos, sus obras impías y las cosas duras que han dicho él en contra del Señor. El Señor dice en el libro de Apocalipsis: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y dice que cuando regrese cada uno recibirá el salario o el pago de sus obras. El credo dice que el Señor Jesucristo regresa del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos, y encontramos el respaldo en la Escritura. Yo lo reto a que usted haga este mismo ejercicio con el primer párrafo que habla de Dios, con el siguiente párrafo que habla de la iglesia, del Espíritu Santo, de la salvación, y busque dónde está la correspondencia bíblica de esas verdades, para que usted mismo confirme que las verdades del credo son las verdades esenciales de la fe cristiana. Luego dice el número 5. Recuerde que esas citas que les di no eran conclusivas, no son todas las que hay, son solo algunos ejemplos de todo lo que encontramos en la Escritura. Dice la pregunta número 5. ¿Qué credos históricos están basados principalmente en el credo de los apóstoles? Y básicamente son dos credos que fueron basados en el credo de los apóstoles y amplificaron algunas cuestiones en relación con el credo. Está el credo niceno, que fue redactado en el concilio de Nicea en el año 325. Y luego está el credo de Constantinopla, que fue redactado precisamente en la ciudad de Constantinopla en el año 381. El credo niceno ha sido denominado un credo cristológico, porque el credo niceno
fue redactado para defender la divinidad de Jesús en contra de Arrio, que negaba la divinidad o menguaba la divinidad de Jesús. Pero luego está el credo de Constantinopla, que también se conocen los dos juntos como niceno-constantinopolitano. El credo de Constantinopla afirmaba la divinidad del Espíritu Santo, que estaba siendo atacada por otros allí. Pero ambos usaron como base el credo de los apóstoles y amplificaron las verdades del credo de los apóstoles. Pregunta número 6. ¿Qué organizaciones son consideradas sectas según la lección, lo que estamos aprendiendo? Porque no están basadas en el credo de los apóstoles. Sectas son básicamente dos que se mencionan. Primero, los testigos de Jehová y también los mormones. Testigos de Jehová y mormones. Hay que decir que ellos mismos se consideran cristianos. Y la razón por la cual se consideran cristianos es porque aceptan la Biblia y tratan de seguir a Jesús de cierta manera. Pero recuerden que usamos el credo como una base para juzgar las doctrinas. Y entonces empezamos a preguntarnos si ellos creen realmente como el credo enseña y como nosotros creemos también en la persona de Dios, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la salvación. Y ellos niegan las creencias básicas que encontramos en el credo. ¿Cuáles son esas creencias básicas que ellos niegan? Déjenme dar una lista de las creencias básicas que niegan los testigos de Jehová, que aparecen representadas en el credo, y las creencias básicas que niegan los mormones, que aparecen representadas en el credo. La información que yo le voy a dar no es una calumnia, no es algo que yo extraje de manera furtiva, de alguna fuente malvada que quería denunciarnos a ellos. Son cosas que he obtenido de sus mismas fuentes. Ellos, los testigos de Jehová, empecemos por ahí, niegan la doctrina de la Trinidad. Nosotros hablamos que el credo enseña la doctrina de la Trinidad. O sea, que Dios es uno en tres personas. Una sustancia, tres personas. Hay que decir algo a favor de ellos. Ellos enfatizan la singularidad de Dios. Recuerda que acabamos de hablar de singularidad. Singularidad quiere decir que Él es uno. Y nosotros enfatizamos la singularidad de Dios. Hermanos, Dios es uno. Y decimos amén. Ellos también enfatizan la unicidad de Dios, que no hay otro como Él. El problema es que luego ellos niegan la Trinidad de Dios. Ellos niegan que Jesucristo y el Espíritu Santo sean parte de esa divinidad. Entonces sí, a favor de ellos, creen en la unicidad, creen en la singularidad, pero niegan la Trinidad de Dios. Segunda doctrina que ellos niegan la divinidad de Jesucristo. El credo de los apóstoles afirma la divinidad de Jesucristo cuando dice que Él es el Hijo de Dios, cuando habla de cuál es su procedencia, de dónde vino el Señor Jesucristo, dónde estaba antes de su encarnación. Jesucristo no empezó a existir en el momento de su encarnación, empezó a existir como hombre en el momento de su encarnación, pero como Dios, el Verbo existía desde el principio. ¿Se acuerdan las declaraciones de Juan? En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Cuándo? En el principio. Ellos niegan la divinidad de Jesús, enseñan, esto es lo que dice oficialmente en su página en internet, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es un ser poderoso, Jesús cumple una misión en el mundo. Si llegaran hasta ahí, nosotros podríamos decir amén a esas cosas. Claro, Jesús es el Hijo de Dios. Claro, Jesús es un ser poderoso. Claro, Jesús cumple una misión especial en el mundo. Pero luego añaden, y es inferior al Padre. Y nosotros no podemos estar de acuerdo. Eso es como decir, aquí tenemos este delicioso vaso de leche, refrescante. No sé si todos toman leche ahora, pero este delicioso vaso de leche refrescante. Vamos a ponerle 2 gotas de veneno. ¿Usted se lo tomaría? ¿Cuál es su bebida favorita? Vamos a poner un vaso refrescante o calientito de su bebida favorita. Pero voy a ponerle 2 gotas de veneno. ¿Se lo tomaría? Pero ahí vemos entonces que ellos tienen una cantidad de verdad cuando hablan del poder de Jesús, cuando hablan de su misión en el mundo, cuando hablan que Él es el Hijo de Dios, pero luego le ponen las 2 gotitas de veneno. Cuando dicen que Él es inferior a Dios. Otra cosa que niegan es la crucifixión de Jesús.
El credo de los apóstoles enseña que Jesucristo fue crucificado. La Biblia enseña que Jesucristo fue crucificado, pero ellos enseñan que Jesús fue puesto en una estaca de madera, no en una cruz, sino en una estaca. Y hacen apología de eso. Dicen, es que la palabra que aparece ahí para cruz no es esa cruz que nosotros vemos de brazo, sino que simplemente es un palo en una estaca. Niegan la crucifixión. Luego otra cosa que hacen es negar el descenso de Jesús a los infiernos. Porque el credo de los apóstoles dice que Jesús descendió a los infiernos. Yo creo que Pedro nos enseña que Jesús descendió a los infiernos cuando dice que fue y predicó a los espíritus que se encontraban en el Hades, luego de su muerte, anunciando su triunfo. ¿Y por qué digo que niegan que Jesús descendió a los infiernos? Porque ellos niegan la doctrina del infierno. Ellos dicen que el infierno no existe. Ellos dicen que el infierno no es un lugar real. Entonces Jesús no puede descender a un lugar que no existe. Y luego, ¿qué niegan más? Niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Ellos enseñan que el Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios, la fuerza de Dios en acción. Dicen, no es una persona, dicen oficialmente en su página, no es una persona, es una fuerza. Una fuerza, una fuerza activa, es un poder que se manifiesta, que se ve en acción, pero no es persona. El credo afirma, creo en el Espíritu Santo. Afirma la personalidad del Espíritu Santo, interviniendo en el nacimiento de Cristo, interviniendo, empoderando a la iglesia, interviniendo también en la salvación de los hombres, convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio. Y la otra cosa que niegan es la doctrina de la Iglesia Universal. Ya hablamos de la Iglesia Universal que se manifiesta tanto en la tierra como en el cielo, compuesta de todos aquellos santos que han puesto su esperanza en Jesucristo en todas las épocas de la historia. Pero ellos enseñan que su religión, que su organización es la única religión verdadera. Algo característico de las sectas es eso, que enseñan que su organización o su religión es la única religión verdadera. Es la iglesia Elohim, la única iglesia verdadera. Nosotros no podemos decir que seamos la única iglesia verdadera. Es la iglesia evangélica, la única religión verdadera. Nosotros no podemos decir eso, no podemos. Creemos que somos una iglesia verdadera de Jesucristo, pero no creemos que seamos la única iglesia verdadera. Y creemos que otros que están bajo otros nombres podrían ser iglesias de Jesucristo también, diferentes a nosotros. Y luego están los mormones. ¿Qué niegan ellos en relación con el credo? Bueno, los mormones niegan la igualdad de Jesús con el Padre en esencia y en sustancia. Esto es lo que enseñan. Enseñan que Jesús es un ser creado por el Padre. Enseñan que Jesús es un ser que heredó los poderes de su Padre. Un espíritu creado. Lo mismo que Satanás. Incluso enseñan que Jesús y Satanás son hermanos. Enseñan que cuando Dios estaba preparando el plan de salvación del mundo, le pidió a sus hijos que ellos orquestaran un plan. Y Satanás presentó su plan y Jesús presentó su plan y a Dios le pareció mejor el plan de Jesús y entonces se decantó por usar el plan de Jesús para la salvación de los hombres. Y el diablo se puso celoso entonces y se rebeló contra Dios porque Dios prefirió el plan de Jesús. Eso enseñan los mormones en relación con la persona de Jesús. También niegan la doctrina de la Trinidad porque enseñan que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten un propósito o una voluntad, pero no una esencia. O sea, no están hechos de lo mismo. No poseen la misma naturaleza, solo comparten una misma voluntad. La doctrina de la Trinidad enseña que ellos comparten una misma esencia. Ellos, si usted le pregunta a un mormón si ellos creen en la doctrina de la Trinidad, van a decir que sí, a diferencia del testigo de Jehová que dice que no. Pero cuando usted indaga más profundamente qué es exactamente lo que ellos creen en relación con la doctrina de la Trinidad, se va a dar cuenta que no es como enseña la fe histórica de la iglesia, sino que se han apartado de esa fe enseñando algo distinto. Otra cosa que hacen es negar la eternidad de Dios.
Ellos enseñan que Dios fue una vez un hombre de carne y hueso como nosotros. Así enseñan. Dios fue alguna vez un hombre como usted o como yo. Un ser creado por otro Dios, otro ser superior. Y este ascendió luego a su posición divina por mérito. Y de hecho enseñan eso, que usted puede llegar a ser un Dios también. Enseñan que usted puede llegar a perfeccionarse de tal manera que un día en el futuro usted va a ser Dios también. Y que como Dios va a poder crear mundos y que como Dios va a poder hacer su propio plan redentor, etc. Es parte de su enseñanza. No es lo que le dicen a la gente a priori cuando llegan a la puerta de su casa. Y no son doctrinas para los nuevos. En la religión, cuando empiezan a introducir a la gente en su religión, les dan las cosas más similares a la fe que ellos están dejando. Y luego empiezan a introducirlos en esas profundidades que podríamos decir son profundidades de Satanás. ¿Se acuerdan quién más le prometió a alguien que podría llegar a ser como Dios? En la Biblia. La serpiente le dijo a Eva, si comes de este fruto, el día que comas de ese fruto, serás como Dios. Y ellos enseñan eso, precisamente. Luego, otra cosa que hacen es negar la singularidad de Dios. Recuerden que cuando hablamos de singularidad es que Dios es uno. Pero el fundador de los mormones, de la secta mormona, se llamaba José Smith. Él enseñó que había un Dios sobre el Dios que nosotros llamamos Padre. Eso es lo que enseñaba José Smith. Otro Dios por encima del Dios que nosotros llamamos Padre. Y este Dios creó al que nosotros llamamos Dios Padre como un hombre, y él se perfeccionó y llegó a ser un Dios también. Niegan la singularidad de Dios. Entonces vemos cómo, otra vez usando el credo como base, nosotros empezamos a analizar esas doctrinas y empezamos a rechazarlas y a decir, esto no es verdad, esto no es conforme a la Escritura, esto niega la verdad histórica de la fe. Pregunta número 7. Esta pregunta dice, ¿cómo la búsqueda de la unidad debe estar relacionado con la búsqueda de la sana doctrina? Cuando pensamos en unidad entre los creyentes, estamos hablando no solamente de la unidad que debe ocurrir aquí entre nosotros, unidad local, sino también estamos hablando de la unidad que trasciende este lugar. ¿Por qué? Porque hay otros cristianos en otras partes y nosotros no queremos estar separados de ellos, nosotros no queremos estar divididos de la familia, de la fe, queremos estar unidos a ellos. Ahora, ¿sobre qué base vamos a nosotros a establecer esa unidad? La base de la unidad siempre debe ser la verdad. La base de la unidad debe ser la sana doctrina. Y cuando nosotros hablamos de sana doctrina, nos hacemos esta pregunta, ¿qué es la sana doctrina? Porque mucha gente habla de eso, de sana doctrina, sana doctrina. La sana doctrina es esto, permítanme ponérselo de esta manera. La sana doctrina es las enseñanzas de Cristo, transmitidas por sus apóstoles y contenidas en las Escrituras. Eso es la sana doctrina. Las enseñanzas de Jesucristo, transmitidas por sus apóstoles y preservadas y contenidas en la Escritura. Como iglesia, nosotros debemos tener esta meta. La meta de alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes? Todos lleguemos. ¿A qué? A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta como iglesia. Esa meta debe ser, como les digo, una meta local. Esa es una meta entre nosotros como cristianos, pero también es una meta global. Es decir, esto involucra a otros. Queremos mantener la unidad de la fe con otros cristianos, aunque no pertenezcan a nuestra iglesia local. Queremos llamar hermanos a otros que están fuera de esta tienda, pero que también son de Cristo. Es lo que queremos. Ahora bien, si vamos a alcanzar esta unidad, es necesario que empecemos a enfatizar las grandes doctrinas de la fe, las doctrinas esenciales, las doctrinas trascendentes, doctrinas que trascienden incluso las barreras denominacionales. Tenemos que enfatizar esas doctrinas si vamos a alcanzar la unidad
¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos a enfatizar doctrinas menores, nos dedicamos a enfatizar doctrinas secundarias? Inevitablemente esas doctrinas nos van a dividir. Si empezamos a ver las doctrinas más pequeñas, y entonces eso nos va a separar del resto. Pero si enfatizamos las doctrinas esenciales, como las que son expresadas en el credo, nos vamos a unir. Y por eso decimos que el credo es un símbolo de unidad, porque donde haya una persona que afirme creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la iglesia, la salvación y todo lo que hemos estado aprendiendo, nosotros podemos decir que ahí tenemos a un hermano, ahí tenemos a una hermana. Donde haya una persona afirmando estas cosas, nosotros encontramos nuestra hermandad. Para promover y mantener la unidad entre nosotros y con otros cristianos en todo el mundo, podemos hacernos esta pregunta o estas preguntas. ¿Qué creen ellos acerca de Dios? ¿Qué creen ellos acerca de la iglesia? ¿Qué creen ellos acerca de la salvación? Y de la respuesta a estas preguntas, entonces la unidad puede surgir y puede prosperar. Porque si encontramos que ellos creen lo mismo que creemos nosotros, entonces podemos afirmarnos el uno al otro. Porque creemos las mismas cosas. No podemos afirmar unidad con los testigos de Jehová, porque ya sabemos que ellos no creen las mismas cosas que nosotros. No podemos afirmar con los mormones la unidad, porque ya sabemos que ellos niegan las grandes verdades esenciales de la fe. Pero ¿qué con otros grupos? ¿Qué con otras personas? Yo creo que es necesario hacer la evaluación de ellos, de su fe, y si descubrimos que creen como nosotros, podemos unirnos con ellos, aliarnos con ellos, especialmente en esfuerzos de promover esta fe, la fe de Jesucristo. Ahora bien, debemos recordar esto. Nunca debemos sacrificar la verdad para mantener la unidad. Él no cree en Dios de esta manera, pero tenemos que promover la unidad. No debemos sacrificar la verdad para mantener la unidad. Pero también hay que advertir, no debemos truncar la unidad con tal de defender cosas menores, cosas que son secundarias, que no son esenciales para la fe. Al final, lo invito a reflexionar en estos pasajes. Ya el tiempo se nos ha terminado, pero lo invito a reflexionar en estos pasajes que enfatizan diferentes asuntos en relación con la fe de la iglesia, que es Efesios 2, 19 al 21, 1 Corintios 13, 2, Efesios 4, 11 al 13 y Juan 17, 23, que es un pasaje que habla de esa visión de la unidad, donde el Señor Jesucristo oraba, dice que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Efesios 2 habla de la iglesia y su fundamento apostólico y profético, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios 4 habla acerca de la meta de alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Y 1 Corintios 13 nos habla de la importancia de que mientras vamos buscando este camino de sana doctrina, no nos olvidemos del amor, hermanos. Yo puedo tener todo conocimiento, yo puedo tener toda ciencia, yo puedo entender todos los misterios, pero si no tengo amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. Y quiero terminar con esto advirtiéndoles lo siguiente. No crezcamos como iglesia solamente en conocimiento. No dejemos que nuestra cabeza teológica crezca mientras nuestro corazón se empequeñece. Puede suceder que alguien empiece a crecer en conocimiento y conforme empieza a crecer en conocimiento, su corazón se endurece, se envanece y entonces ya no ama como debiera amar. Debemos permitir que nuestra cabeza, nuestro entendimiento de la fe crezca, aumente. Sí, debemos crecer en gracia y en conocimiento, pero nuestros corazones deben mantenerse del mismo tamaño que nuestra cabeza. Entre más conocimiento, más amor. Debemos crecer en amor. ¿Para qué? Para que nuestro conocimiento no haga que nuestro corazón se cierre.
Debemos mantener nuestro corazón abierto hacia nuestros hermanos y hacia los que están en el mundo, que se están perdiendo y necesitan del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar y dar gracias al Señor por lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido hasta este día. Yo ruego al Señor que usted pueda estar atesorando esto, llevándolo con usted, afirmándose en esto y tenga como resultado bendición a nuestra iglesia local. Señor, te damos gracias por esta preciosa oportunidad de volver a afirmar estas enseñanzas. Ayúdanos, oh Señor, a mantenernos juntos ahí como uno solo. Y al mismo tiempo, ayúdanos a encontrar en otros, que son nuestros hermanos, estas mismas cosas y mantenernos juntos con ellos para testimonio al mundo. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, dijo el Señor, si tuvieran amor los unos hacia los otros. Como yo les he amado, ámales como yo les he amado. No dejes, oh Señor, que nuestro corazón se empequeñezca, no dejes que nuestro corazón se cierre, se endurezca, se seque. No, que conforme crecemos en conocimiento, nuestro corazón siga creciendo también en amor y podamos ser capaces de amarnos unos a otros y amar a otros, aunque no pertenezcan a nuestra iglesia, pero si pertenecen a Cristo, ellos pertenecen también a nosotros, son nuestros hermanos. Gracias, oh Señor, por la oportunidad de ministrar a tu iglesia de esta manera. Bendice las clases del seminario, la clase de discusión esta tarde, los planes que tenemos como iglesia este mes, para que todos, oh Señor, podamos poner de acuerdo para estar aquí mostrando nuestro amor, mostrando nuestra fidelidad, permaneciendo juntos. Guárdanos al regresar a nuestros hogares, en el nombre de Jesucristo. Amén.